A continuación tiene la palabra Felipe Arango. Felipe Arango es pintor, artista, pintor, tiene incontables exposiciones nacionales e internacionales y entonces nos va a hablar un poco de la situación de los trabajadores del sector cultural. Este es un sector muy importante, completamente abandonado de los gobiernos prácticamente en todos los órdenes. Estamos hablando de pintores, de músicos, bueno, toda la gente del mundo del arte y de la cultura. Siga usted, Felipe, por favor. Buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias a toda la mesa directiva y muchas gracias al senador Robledo por esta invitación. En Colombia el problema de la situación laboral de los trabajadores de la cultura y el arte no es de poca monta. Es un problema de fondo. Es un problema ideológico, político, económico, de clase y socioeducativo. Desde luego es un problema estructural, empezando por la visión anacrónica de ver el trabajo de la cultura y del arte solamente como ferias y fiestas populares, además hoy comercializadas por el capitalismo salvaje. Por estas razones, las condiciones de contratación para el profesional del arte, sea como docente, intérprete, director o en cualquier labor artística, son pésimas y en la mayoría de los casos es tratado como mendigo. Las tercerizaciones, los trabajos por contrato y por prestación de servicios obedecen a parámetros de exclusión dentro de los más básicos derechos laborales. Un artista no cuenta con las mínimas condiciones que puedan proporcionarle una vida digna o que permitan el desarrollo de su trabajo. En el campo de la seguridad social tampoco existen garantías para ellos. Cualquier presupuesto otorgado para desarrollar un proyecto a duras penas alcanza para suplir las necesidades operarias. Los convenios del artista como trabajador no tienen ningún tipo de seguimiento por parte de ningún ministerio. Aún dentro de la contratación legal se cometen atropellos, aparte de ser casi imposible el acceso a algunos cargos si no existe el consabido tráfico de influencias. En algunas instituciones privadas se adoptó definitivamente el modelo de pago por horas. El título de licenciado ya no es un talante de respeto. El docente de artes, como el artista de cualquier área, es considerado un mendigo laboral. Con la llamada globalización, con los tratados de libre comercio y con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno, el trabajador cultural colombiano y las empresas nacionales se ven en condiciones desventajosas frente a las transnacionales de la cultura. La cuota de pantalla nacional se ve reducida en los fines de semana del 50 al 30%, aumentando el desempleo del sector, hoy calculado por la Asociación Colombiana de Actores ACA en más del 85%. La ley fílmica establece contraprestaciones de hasta el 40% de los gastos realizados en el país y del 20% en gastos de hotelería, alimentación y transporte dirigidos a beneficiar a los proyectos cinematográficos extranjeros. Golpeando aún más el empleo nacional, define como producción colombiana a un corto o largometraje donde participen en el sector artístico solo 2 actores y 2 personas de montaje, y en el sector técnico un maquillador y un ambientador, haciendo pasar una producción esencialmente extranjera como nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo, los inversionistas extranjeros pueden aumentar su participación en las sociedades concesionarias de televisión, cualquiera que sea su ámbito cultural, del actual 15% hasta el 40%. Se anula el criterio de reciprocidad actualmente vigente, abriendo nuestro mercado con subvenciones, rebaja de impuestos y prebendas para las grandes multinacionales, mientras se le niega la posibilidad a los colombianos de competir en las mismas condiciones. A esto se le va a agregar la posibilidad de que el Estado pueda ceder a título gratuito los derechos de propiedad intelectual. La Ley de Artes Escénicas y Espectáculos Públicos disminuye del 33 al 8% el impuesto de renta para los extranjeros. Este beneficio podrá llegar en ciertos casos hasta el 0%, evitándole a estos productores el pago del IVA y otras contribuciones relacionadas con las ganancias del espectáculo. Al mismo tiempo se establecen una cantidad de reglas aparentemente beneficiosas, pero imposibles de cumplir para las pequeñas empresas o los artistas independientes colombianos. Se deben garantizar la presencia de ambulancias, bomberos, rutas de evacuación, etcétera, a costa del programador y sin recibir contraprestaciones o reducciones fiscales.
Así el trabajo del pequeño empresario o del trabajador cultural independiente se vuelve imposible. Todo esto en un sector que le aporta al Producto Interno Bruto Nacional el 3.3%, alrededor de 21 billones de pesos. Un sector que vinculaba en el 2011 cerca de 1.200.000 trabajadores, o sea, el 5.8% del empleo nacional. Un sector desatendido hasta el punto de que la participación en el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura solo llega al 0.3%. A este tenemos que añadir el anuncio de recortes que hizo la ministra de Educación para el próximo año del 50%. En el aspecto formativo la situación no es mejor. En las escuelas no se desarrolla la creatividad madura, sino que se incita a los alumnos a venerar las técnicas o copiar los modelos supuestamente vanguardistas. En las escuelas de arte se da apenas una preparación literal, ciertamente conductista. A un artista bien formado han de caberle en el cerebro la historia, el mundo, la cultura y los grandes conflictos socioeconómicos y humanos para poder alcanzar la creatividad madura. Las condiciones de existencia, la economía, las categorías sociales, la sociología o psicología y las evoluciones estéticas no pueden separarse del acto creativo. Vivimos en un país donde campea el cinismo, la indiferencia y la insensibilidad, un país donde el arte y la cultura son vistos apenas como un mero entretenimiento para el pueblo y por tanto carece de importancia real y no tiene nada que ver con el desarrollo de la sensibilidad y la inteligencia de la población. Un país donde se imponen los valores más banales, promoviendo la cultura más baja y lesiva impuesta por los monopolios mundiales. En la inmensa mayoría de las naciones del planeta, las artes son ampliamente admiradas y protegidas por el Estado, no solo como patrimonio, sino como riqueza viva, destacadísima, social, profesional y artísticamente de cada pueblo. En Colombia se desestimula la cultura nacional, se desatienden las necesidades laborales de sus trabajadores. Frente a estas consideraciones, Colombia es el ejemplo negativo, extremo, la oveja negra anacrónica, precivilizada, pero que hace gala de una patética postura arribista y triunfalista con máscara de posmodernista. Por lo tanto, los artistas esperamos que el Parlamento y el Gobierno legislen para el bien de los trabajadores del sector, por la defensa y promoción y progreso de la cultura nacional y el enriquecimiento intelectual de su población, cosa que solo será posible con la lucha y presión conjunta del sector con los demás trabajadores colombianos. Muchas gracias. Muy bien por Felipe Arango, destacado pintor colombiano, que además muestra una faceta que es bien interesante, ¿no? Y es como quien está en el arte, que algunos piensan que no tiene nada que ver con las cosas de la vida, resulta que sí tiene que ver, ¿no? Y cómo le aportan a todas las luchas de todos los tipos que tiene que librar esta sociedad para